Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es un verdadero privilegio concedido por el cielo llegar el día de hoy a nuestra última lección de este presente trimestre de estudio de escuela sabática que ha versado sobre el conflicto de los siglos, y hoy comentamos su última lección, titulada El triunfo del amor de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en esta lección? El día de hoy vamos a estudiar temas realmente vitales, importantísimos, para que todos nosotros podamos estar cimentados en un claro conocimiento a través de la palabra de Dios de lo que ha de venir sobre la humanidad y cómo poder enfrentarlo, cómo poder salir victoriosos del tiempo de angustia de Jacob que ha de venir sobre la tierra, cómo poder enfrentarlo, cómo prepararnos para este tiempo de angustia. ¿Qué es lo que ocasiona este tiempo de angustia? ¿En qué relación se encuentra este tiempo con la terminación del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y la relación de estos acontecimientos con el milenio, el juicio durante el milenio y, por supuesto, la última fase del juicio de Dios, su fase ejecutiva, la destrucción de los que destruyen la tierra y, finalmente, el gozo eterno de la comunión bendita con nuestro Padre Celestial una vez que el pecado haya sido barrido, erradicado para siempre de esta creación. Antes de orar, solamente queremos recordar nuestros dos complementos. Número 1, nuestro bosquejo escrito, que estará su enlace de descarga dejado en los comentarios y en la descripción del mismo una vez disponible. Y al mismo tiempo recordamos nuestro encuentro todos los días sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para estudiar juntos en vivo la palabra de nuestro Señor durante nuestro comentario en vivo. Así que acompáñenos en el nombre del Señor, será de gran bendición para todos nosotros. Muy bien, vamos entonces, mis queridos amigos y hermanos, a abrir nuestras Biblias después de hacer nuestra oración e introducirnos directamente al texto bíblico para esta semana. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos en esta hora a entender acertadamente tu santa palabra. Por favor, Señor, danos tu espíritu, para que tu espíritu venga y nos conduzca a lo largo de todo este estudio y pueda santificar nuestras mentes y podamos contemplar a Cristo, nuestro amante Salvador, y ser transformados de gloria en gloria a su semejanza. Te lo pedimos, bendito y santo Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en el libro de Daniel. Daniel capítulo número 12 y vamos a leer a partir del versículo número 1. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 12, versículo número 1 de la siguiente manera. La palabra de Dios dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces,
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál es la razón de este tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces? ¿Qué significa, para que podamos entender este tiempo de angustia, qué significa en primer lugar que Miguel ha llegado el tiempo de que se levante? En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa eso? Ok. Cuando usted estudia este versículo a la luz del capítulo número 11, el capítulo anterior de Daniel, usted comprende que el levantamiento de un rey significa que ha llegado el momento en el cual él inicia su reino. Él toma y ejerce su reino. En el caso del levantamiento de Miguel, que no es otro que el mismo Hijo de Dios, ya que en hebreo el nombre Mijael quiere decir ¿quién es? ¿Quién semejante a Dios? Y esta pregunta solamente puede ser respondida por el Hijo eterno del Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha llegado entonces el momento en que Cristo tome el reino de parte de su Padre para darlo a los santos del Altísimo. Quiere decir que la etapa que condujo al comienzo de su reinado, es decir, el juicio previo al advenimiento, ha cesado. Se ha acabado, se ha agotado el tiempo de consideración de cada caso y cada caso ha sido decidido en juicio. Previo al advenimiento, previo a que Cristo tome el reino y ahora lo vaya a ejercer y compartirlo así con los santos del Altísimo. De manera que el levantamiento de Miguel significa que ha cesado ya el tiempo de juicio. Cada caso sobre la tierra ha sido decidido. El destino eterno de cada alma se ha decidido en juicio y Cristo aparecerá, está listo ya para dejar el santuario, salir de él, tomar sus vestiduras reales y aparecer en las nubes del cielo sin relación con el pecado. Es decir, ya no más para interceder, ya no más para perdonar, sino sencillamente para entregar el reino a todos aquellos que fielmente lo han esperado. Y eso es exactamente lo que se describe en el mismo capítulo de Daniel, capítulo número 12, y por lo menos vamos a leer el versículo número 10. Nota la separación de por lo menos dos grupos que el juicio ha determinado. Recordemos que un juicio siempre implica la separación de dos, es decir, la separación que resulta en dos grupos o dos elementos de lo que anteriormente era una sola cosa. Entonces, el juicio de la humanidad previo al advenimiento separa en dos grupos aquello que anteriormente era una sola humanidad. Ahora hay dos grupos que toda la humanidad ha logrado o ha sido separada para conformar o los justos o los impíos. Solamente dos grupos. Y esa separación de justos e impíos ha sido obrada, ha sido operada por el juicio. De una sola humanidad, dos grupos, justos e impíos, separados
en la obra de juicio previa al advenimiento. Y es lo que aparece en Daniel capítulo 12, versículo número 10. Dice la palabra del Señor: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dos grupos: justos, que son los que han sido lavados, limpiados, emblanquecidos, purificados, y otro segundo grupo, que son los impíos, que proceden impíamente. Por esa razón, en precisa armonía con este texto de Daniel capítulo 12, versículo número 10, nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 22, versículos 11 y 12, la siguiente sentencia: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuál es el contexto? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, ya decidido, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que el galardón de los justos y la condena de los impíos ya ha sido decidida. Por eso la sentencia nos dice: el que es justo, sea justo todavía, y el que es injusto o el que es inmundo, sea inmundo o injusto todavía. Quiere decir que posterior a la sentencia decidida en juicio, nada cambia acerca de cada caso ya decidido previamente en juicio. La sentencia decidida es firme, no cambia, porque si cambiase, el nombre de Dios sería deshonrado, sería vituperado. Por eso el juicio previo al advenimiento es decisivo. Se decide cada caso en él, y la decisión tomada por el tribunal celestial es firme y conduce a una eternidad en compañía y comunión de Cristo y sus ángeles, o a una eternidad en donde se ha dejado de existir para siempre en el lago de fuego y azufre, cosa que ya vamos a ver más adelante. Ahora, esta decisión firme y absolutamente determinante que decide cada caso para siempre sobre la tierra, esta decisión es lo que precisamente hace que quienes permanezcan vivos en la faz de la tierra experimenten un tiempo de angustia. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a mirar aquella alusión al tiempo de angustia de Jacob que nos regala el libro del profeta Jeremías en el capítulo número 30 de su libro. Jeremías, capítulo número 30, nos va a presentar la razón de la angustia que se experimenta después de que el juicio ha terminado y cada caso sobre la tierra ha sido decidido de manera firme y determinante para siempre. Mira lo que se dice aquí. Atención. Jeremías, capítulo número 30, nos va a decir a partir del versículo número 4 lo siguiente. Vamos a leer. Dice lo siguiente. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá.
porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Es decir, las manos en los lomos como mujer de parto, los hombres tomando sus vientres en representación de una angustia indecible. ¿Y cuál es esa angustia? Versículo número 7 dice lo siguiente: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Cuál es la razón de este tiempo de angustia? Yo quiero que ustedes vean, se trasladen conmigo por favor al mismo capítulo y el versículo número 10 y 11. ¿Cuál es la razón según el contexto de esta angustia? Versículos 10 y 11. Atención con esto, dice así: Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Versículo número 11. Atención con este versículo. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Mira este versículo. Mira qué es lo que está diciendo este versículo. A ver, Dios promete manifestarse finalmente para reunir la casa de Israel de nuevo, la casa de Israel y la casa de Judá. En el contexto, la casa de Israel y la casa de Judá están esparcidas por todos los rincones de la tierra. Pero Dios se manifestará y en una misma obra hará lo siguiente: castigará, juzgará, destruirá las naciones a donde su pueblo ha sido cautivo, y ese mismo acto de destrucción de las naciones que han tenido cautivo al pueblo, en ese mismo acto salvará a Jacob después de haber castigado a Jacob, después de haberlo hecho pasar por tribulación, después de haberlo hecho pasar por angustia. Jacob es librado, salvado, mientras las naciones que lo retenían cautivo son destruidas y juzgadas. Entonces, ¿cuál es la fuente de la angustia? Que un mismo evento es para unos salvación, mientras que para otros es destrucción. Eso es lo que genera la angustia. El tiempo de la intercesión de Cristo en el santuario celestial se habrá terminado. Cristo ha dejado ya sus vestiduras sumos sacerdotales y ha tomado sus vestiduras reales. Ha salido del santuario, ya no intercederá más. El caso de cada uno sobre la tierra ha sido decidido y Él vendrá, y su venida es para unos destrucción,
pues delante de la pureza de su rostro y su luz inaccesible son destruidos los impíos, son deshechos aquellos que no se han beneficiado por sus propias decisiones del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, que ahora en su aparición en las nubes de los cielos habilita a los que han sido perdonados y sus casos decididos para la eternidad celestial han sido habilitados para resistir en pie en aquel día cuando la ira del Cordero llegue de una vez por todas. Quiere decir que un mismo evento, la aparición de Cristo en las nubes del cielo, un mismo evento será destrucción para unos y salvación, vindicación para otros que le esperan y le anhelan fielmente. De eso se trata la angustia. La gracia perdonadora se ha agotado. Ya Cristo no perdona más pecados en el santuario celestial. Y su venida es decisiva de salvación para quienes han participado de la mediación sumo sacerdotal y han sido habilitados por la gracia de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo para estar en pie en aquel día que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Pero hay otros que delante de esa aparición corren, se esconden, le piden a las peñas y a las rocas que caigan sobre ellos y los esconda del rostro de aquel que está en las nubes del cielo, en el trono de su Padre, para venir a salvar a unos y destruir a otros. Un mismo evento, con dos diferentes resultados. Y la pregunta es, ¿de qué lado estaré yo? ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será el destino que produzca en mi vida aquella aparición del rostro de Cristo en las nubes del cielo, en la gloria de su Padre? ¿Qué es lo que para mí será? Por esa razón es el tiempo de angustia, porque ya cada caso ha sido previamente decidido. Ya no hay tiempo para cambiar de bando. Ya no hay tiempo para que los impíos se arrepientan. Ya no hay tiempo tampoco para los fieles cambiar de bando y formar parte de los impíos. Ya no hay oportunidad, ya no hay. Eso ya fue decidido previamente. Entonces, ¿qué significa el tiempo de angustia para los fieles? Número 1. El tiempo de angustia para los fieles significa un tiempo de prueba, de escudriñamiento, en donde se intenta recordar algún pecado que no haya sido confesado, pero todo para la gloria de Dios. Todo para la honra de nuestro Señor ha sido confesado, ha sido confiado en las manos de aquel que intercedía por nosotros y no se podrá recordar pecado alguno inconfeso, porque todo ha quedado en las manos de Cristo, ha sido perdonado y ha sido borrado del santuario celestial. Y ahora el tiempo de angustia es una aparente demora en la cual el pueblo fiel de Dios está amenazado por el decreto de muerte que se ha decidido, puesto que este grupo de fieles ha sido considerado por los legisladores del mundo como la causa de todos los terrores, angustias, catástrofes naturales y derramamiento de sangre que se produce en el mundo. Este grupo de fieles es acusado como el responsable de semejante panorama sombrío y por eso se decide su muerte en concilio legislador. Y entonces el pueblo fiel de Dios sabe que ya no hay intercesión, el decreto de muerte está sobre ellos y temen. ¿Qué es lo que temen? Temen
que sus vidas perezcan y el nombre de Dios sea deshonrado. ¿Por qué temen perecer? Porque piensan, ¿será que hay algún pecado no confesado que me haya hecho indigno del favor protector de Dios y yo sea dejado a las manos de los impíos que han decidido decreto de muerte sobre mí y el nombre de Dios será así vilipendiado y vituperado? Esa es la fuente de la angustia para los fieles. ¿Y cómo se sale de esa angustia? ¿Cómo se resuelve esa angustia? Oh, mis amigos, de la misma manera que Jacob, habiendo confesado todos sus pecados antes de aquella noche en la cual tuvo el encuentro con el ángel, así mismo como Jacob, una vez confesado todos sus pecados previamente durante el tiempo de la intercesión sumo sacerdotal de Cristo, ahora el pueblo de Dios solamente debe aferrarse de sus promesas benditas de salvación, cual Jacob se aferró del ángel para decirle, no te soltaré hasta que me bendigas. El pueblo fiel de Dios solo clama el cumplimiento de sus promesas, solo refresca y repasa las promesas de salvación en sus mentes, reposa en la promesa del Padre, reposa en las promesas de salvación del Hijo, reposa en la compañía refrigerante del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre ellos para prepararlos para esta hora. Mientras que la fuente de angustia para los impíos es que el tiempo se ha acabado. Ya no hay más. Se ven perdidos. Se dan cuenta que las plagas que caen muestran que ya no hay tiempo para más. Y en su angustia saben desesperadamente que están perdidos para siempre. De eso se trata. De eso se trata. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿pero por qué Dios permite este tiempo de angustia para su pueblo? ¿Cuál es la finalidad de este tiempo de angustia para su pueblo? Atención con esto. Dios permite el tiempo de angustia para su pueblo fiel para que este tiempo se encargue de purificar a su pueblo del último apego o rasgo de mundanalidad en ellos que aún quede para que sus caracteres sean perfectos delante del Señor cuando aparezca en las nubes de los cielos. Lo dice el Espíritu de profecía. Mira lo que nos dice aquí. Voy a compartir para ustedes El conflicto de los siglos, página 605, párrafo número 4. Escucha esto. El amor de Dios para con sus hijos durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego, debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Sus caracteres han sido perfeccionados, puesto que han sido guardados por el Espíritu de Dios, la gracia de Cristo, han sido guardados de pecado y no han cedido más al dominio de sus pecados o de sus pasiones y deseos. Se encuentran limpios y puros. Pero este tiempo de angustia termina de pulir aquellos apegos mundanales que este pueblo fiel que ha perfeccionado su carácter aún conserva. Y este tiempo final de angustia termina por pulirlos y presentarlos perfectamente desarrollados en carácter delante de la aparición de Cristo. ¿Cuál es entonces el secreto, la clave para experimentar victoria en este tiempo? ¿Cuál fue el secreto y la victoria de Cristo en el tiempo de su angustia
en el Getsemaní y los acontecimientos previos a su crucifixión? ¿Cuál fue el secreto de Cristo? Mira cuál fue. Vamos a ir a Juan, capítulo número 14 y el versículo número 30. Mira lo que nos dice este versículo en relación con la experiencia de Jesús durante el tiempo de su aflicción. Estaba por llegar el Getsemaní. Estaba por Jesús ir al jardín donde ofrecería ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, según Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Ahora mira lo que va a decir. Atención. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Oh, ¿será que el pueblo de Dios se encontrará en una condición en la cual pueda decir que Satanás nada tiene en ellos? ¿Será? Mira lo que dice el conflicto de los siglos. Atención con este texto. Conflicto de los siglos. Y vamos a leer la página 607, párrafo número 3. Atención. Atención que esto es de vida o muerte. Mira lo que dice Conflicto de los siglos, página 607, párrafo número 3. Escucha esto. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora termina el párrafo diciendo: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Y sigue diciendo la línea siguiente del próximo párrafo: en esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. ¿Te das cuenta, mis amigos? Usted se da cuenta lo que aquí dice. Aquí dice que para el tiempo de angustia, la única clave para estar preparado es haber unido nuestra flaqueza con la fortaleza de Cristo, nuestra indignidad con sus méritos, nuestra debilidad con su fortaleza, para que sea Cristo, en virtud de su gracia, de su sangre expiatoria, de su poder, de su vida en nosotros, que perfeccione nuestros caracteres, para que nuestros casos, habiendo sido decididos, estén absolutamente guardados en Cristo, para que ni siquiera en pensamiento cedamos a las sugestiones de Satanás, limpios y purificados, libres del dominio del pecado, y así podamos atravesar el tiempo de angustia. Mis amigos, Cristo puede separar del pecado a toda alma contrita que se aferra a sus promesas. Lo puede hacer hoy.
Y para eso, Dios promete los abundantes aguaceros de su Espíritu Santo en el mensaje del tercer ángel que exalta a Cristo como capaz, eficaz y poderoso para quitar el pecado de toda alma que lo confiese en genuino arrepentimiento y sea guardada en Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo por el poder de su vida que obra y opera en nosotros. Por esa razón es tan importante creer en el evangelio verdadero que presenta a Cristo y su sangre eficaz para separarnos efectivamente del pecado y guardarnos limpios, puros, para que Satanás no tenga nada de lo cual sacar ventaja en aquel tiempo de angustia. Ese evangelio verdadero nos presenta la capacidad de Cristo de librarnos del dominio y control del pecado a pesar de nuestras naturalezas débiles, a pesar de nuestras naturalezas pecaminosas, a pesar de nuestra propia incapacidad e indignidad humana. En Cristo somos unidos a Él y nuestro corazón es completa y perfectamente amoldado a los principios eternos de su ley, de manera que Cristo produce en nosotros toda obra que es agradable delante de su Padre. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros nos puede sostener sin mancha y sin caída para la gloria y honra de su nombre. Oh mis amigos. Pero si la perfección en Cristo es imposible sino hasta el día de la venida del Señor Jesús, ¿qué hacemos entonces con el tiempo de angustia que se profetiza en la Biblia y en los escritos del Espíritu de profecía? ¿Será que arrancamos el capítulo número 40 del conflicto de los siglos y lo tiramos a la basura pensando que es pura especulación pseudoadventista? Oh no, mis amigos, oh no. Lo que ocurre es que el falso evangelio no puede soportar la prueba del tiempo de angustia. El falso evangelio que dice que aún estaremos pecando hasta que Cristo venga, ese falso evangelio no soporta el tiempo de prueba de angustia de Jacob. Ese falso evangelio no puede soportar la prueba de que Cristo salga del santuario y aún haya pueblo de Dios sobre la tierra para ser rescatado. Ese falso evangelio no conduce sino a la tolerancia del pecado y a sentirse libre para pecar, sin ver la necesidad de prepararse hoy y ahora para el tiempo de angustia que se avecina sobre la faz de la tierra. Por eso es tan importante que usted conozca su Biblia, que conozca la palabra de Dios, que se aferre a las promesas, que repudie el pecado con genuino arrepentimiento, no por temor a las circunstancias ni por temor al resultado, sino que usted pueda experimentar el dolor por el pecado, experimentar el genuino arrepentimiento y permitir que Cristo viva su vida en usted, en mí, para que seamos perfeccionados ahora que hay tiempo y Cristo aún se encuentra delante de su Padre en el santuario celestial. ¿Qué es lo que resultará posterior al tiempo de angustia de Jacob? La Biblia nos dice que Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Y en Apocalipsis capítulo número 20 se nos describe, después de habérsenos descrito en el capítulo número 19, a Cristo como el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que con justicia juzga y pelea. Se nos describe entonces en Apocalipsis capítulo número 20, versículo 1, diciendo lo siguiente: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo que significa esto? Muy bien. Esto ha dado muchísimo lugar a la especulación, pero lo que significa es que Satanás es prendido en el hecho de que la tierra será dejada desolada y vacía, sin morador humano ni de otro tipo sobre ella, para que Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, durante 1000 años estén condenados a un mundo desolado y vacío, sin tener a nadie que tentar, para que el universo y asimismo Satanás y sus ángeles caídos puedan ver el resultado de su rebelión. Claro, al no haber ser humano sobre la tierra, Satanás no tiene a nadie que tentar, por eso se le ha impedido hacer su actividad tentadora y ha quedado de alguna manera prendido sin poder abandonar esta tierra juntamente con sus ángeles caídos. Ha quedado prendido, ha quedado amarrado, ha quedado encerrado en esta tierra desolada y vacía que ha vuelto en apariencia, ha vuelto a como era al principio, antes de la semana de la creación. Cuando en Génesis aparece la frase desordenada y vacía, tohu vabohu, es exactamente la misma desolación que la tierra experimentará después de la venida de Cristo, que da comienzo a los 1000 años de desolación de esta tierra, donde Satanás es así encerrado y prendido, no teniendo a nadie quien tentar, mientras que durante esos 1000 años los justos y fieles que comparten ahora el reino celestial con Cristo, pues fueron llevados en las nubes del cielo juntamente con Él, ahora participan de un juicio que es un juicio comprobatorio, es un juicio que va a comprobar la justicia de Dios en cada caso que previamente fue decidido, y esta justicia divina les es comprobada a la luz de los santos y justos que han de juzgar juntamente con el Señor durante 1000 años. Por eso dice en el versículo número 4 de Apocalipsis 20 lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que reinan, juzgan con el Señor Jesucristo, comprobando la justicia de Dios en la decisión previa sobre cada caso de esta tierra. ¿Qué más sucede? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué sucede entonces después de los 1000 años? Después de los 1000 años, dice el versículo número 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué será suelto de su prisión? Bueno, porque ahora los impíos que no resucitaron en la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesús, o que murieron, pues estaban vivos cuando Cristo apareció en las nubes de los cielos y fueron así destruidos por el resplandor de su venida. Aquellos muertos que quedaron muertos y no fueron al cielo durante 1000 años, ahora son resucitados y Satanás sale de su prisión. En otras palabras, Satanás va a hacer su último gran engaño, haciéndoles creer que Él es el responsable de su resurrección y que los ha levantado para constituir un ejército para tomar la inocente ciudad
que está sin muros, que está abierta para ser tomada, y los reúne cual ejército de Gog y Magog, según Apocalipsis capítulo número 20, para ir tras ellos, para ir y tomar la ciudad santa por la fuerza. Y dice el versículo número 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué razón? ¿En qué circunstancia o contexto se da esto? El versículo número 8 nos decía, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Por qué se menciona los nombres Gog y Magog aquí en Apocalipsis 20, versículo número 8? Bueno, en Ezequiel 38 y Ezequiel 39 se encuentra la historia original, o mejor dicho, la profecía original, de la cual Apocalipsis solamente está haciendo una alusión. Y en Ezequiel 38 y 39 el contexto es que Dios está levantando la ciudad santa, está reuniendo a los pueblos de Judá y de Jerusalén, los está haciendo, según el capítulo número 37, los está haciendo un solo palo en las manos del Señor, un solo reino. David, el Señor, reina sobre ellos, y entonces en ese momento la nación impía de Gog, el príncipe, mejor dicho, de Gog, de la nación de Magog, se levanta y reúne a las naciones y van contra la ciudad. Pero, dice Ezequiel 38, que en ese día el Señor Dios es glorificado y santificado en ellos cuando sean destruidos con lluvias de granizo, fuego y azufre. En otras palabras, lo que aquí se está presentando en Apocalipsis es que, de la misma manera como allá en Ezequiel 38 y 39 se había hablado de la venida de un príncipe llamado Gog de tierra de Magog, que iba a querer tomar la ciudad cuando Dios el Señor estuviese restaurando a Judá e Israel, haciéndolos un reino sempiterno sobre la tierra. De la misma manera Satanás se levantará y va a intentar reunir pueblo contra la ciudad santa, pero en ese día descenderá fuego del cielo de parte de Dios, los consumirá y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Pero antes de que todo impío sea echado en el lago de fuego y azufre, juntamente con Satanás y sus ángeles, los impíos comprenderán exactamente el momento y el lugar donde rechazaron definitivamente la verdad, y delante de la cruz de Cristo que se levantará delante de ellos, quedarán condenados. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que la única razón por la cual están siendo lanzados al lago de fuego y azufre fue porque despreciaron obstinadamente al Redentor y Salvador del mundo que ya les había dado vida. Y entonces delante de la cruz se darán cuenta cuándo y en qué momento despreciaron el don celestial que ya era concedido a ellos por medio de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y así, mis queridos amigos y hermanos, los impíos doblarán sus rodillas delante de Cristo, confesando su justicia y dando gloria a Dios, para que toda rodilla se doble delante de aquel nombre que ha sido dado a Cristo como Señor del universo, que está ejerciendo ahora su reino para siempre. Toda rodilla, tanto impía como justa, se doblará delante de Cristo, y el Señor será reconocido justo en su trato con el pecado y la rebelión. Allí finalmente será destruido el pecado, allí será para siempre raído de la existencia Satanás y todos sus ángeles. Allí el pecado no será más, y el universo entero, al unísono, experimentará un mismo latido de armonía y comunión, desde el átomo más pequeño hasta el universo o mundo más vasto. Allí vibrarán, latirán al unísono con el corazón de Dios, declarando por los siglos de los siglos que Dios es amor.
El pecado nunca tuvo razón de ser. Y una vez resuelto, el universo confesará que Dios siempre ha sido justo y su palabra es lo único seguro para entregar la conciencia y la voluntad para que rija para siempre sobre nosotros y Dios sea glorificado en cada una de sus criaturas por los siglos de los siglos. Nos despedimos con una cita gloriosa cita que aparece en el conflicto de los siglos. Se nos cita en el día viernes de esta última lección, la página 736 y 737 del conflicto de los siglos termina diciendo lo siguiente: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Su carácter finalmente ha sido vindicado. Él reina gloriosamente sobre toda conciencia que agradecido se rinde delante de Él, reconociendo como lo único digno, noble de ser adorado por todos los siglos, y el gozo dimanan de Él para toda la creación. Oh, cuánto anhelamos la llegada de ese día. Bendito y santo sea el nombre de Cristo, que le veamos, que pronto aparezca y que pronto el pecado siendo erradicado conduzca a la existencia gozosa por toda la eternidad. Esperando que usted haya sido edificado por esta lección y todas las demás compartidas durante este trimestre, y esperándolos la próxima semana con una nueva lección, el Evangelio de Marcos, que será para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Nos vemos y lo esperamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para el estudio en vivo. Y les decimos el día de hoy que el Señor les guarde. Bendiciones. Chao, chao.